Bueno, mis hermanos, muy buenos días para cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, los que están en el internet. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Un hermano a principio de semana me recordó algo y fue, mi hermano, es que el domingo culturalmente es el Día de las Madres. Y yo dije, wow, de las madres. Dije, tiene toda la razón. Así que en este día, a todas las madres, muchísimas bendiciones. Y recordemos siempre, mis hermanas, de que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Así que el Señor las guarde grandemente. Vamos, mis hermanos, a la escuela bíblica en esta mañana. Vamos a iniciar el capítulo 19, la parte 1. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 13. El tema para el día de hoy es hijos de Dios. Así que vamos a dar inicio con estos versículos. Dice así San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, Padre bueno y eterno, infinitas gracias te damos, oh bendito Señor, por este día que tú nos concedes, estrenar, renovar tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. La necesitamos y te suplicamos, oh bendito Dios, que a cada una de las madres, donde quiera que se encuentren, seas tú en ellas, cada día, Señor, edificando sus vidas, formando sus corazones. No son lo más importante en nuestros hogares, pero son seres muy importantes en nuestras vidas. Así que bendícelas y bendice esta enseñanza, Señor, que solamente tú seas exaltado, que tu palabra, Señor, haga en nosotros, en cada uno de nosotros, lo que es necesario para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, el capítulo 19 del libro que estamos estudiando, hacia el conocimiento de Dios, trata de hijos de Dios. El autor del libro inicia con una pregunta, y es la siguiente: ¿qué es un cristiano? Ahora necesito que ustedes, mis hermanos, me ayuden en esta enseñanza. William, ¿qué es un cristiano para ti? Un seguidor de Cristo. Hermano Johnny, lo mismo. Señala, ¿no? No habla, pero pone un cuidado, y eso es muy importante. Entonces, un seguidor de Cristo. Mire lo que dice el autor, de que un cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Esto nos dice el autor en el libro. Yo le he puesto en esta parte que un cristiano es una persona que profesa la fe de Cristo. La confesamos, la anunciamos, la creemos. Y si la creemos es porque Él nos la ha dado. Que un cristiano es alguien que es perteneciente de Cristo. Ahora, ¿por qué perteneciente de Cristo? Porque Él nos compró a precio de sangre. Que cree en Jesús como el Cristo, como el Salvador, como su Redentor. Es decir, la obra del Señor Jesús es completa. Completa. Y la terminará hasta el día de su venida. Así que esto referente al cristiano, dice en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano la encontramos 3 veces. Si alguien de pronto encuentra otra, me lo hace saber, porque es necesario también conocer estas cosas. Pero dice que en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y primera carta de Pedro 4:16 está la palabra cristiano.
3 veces en el Nuevo Testamento. Viene una pregunta, mis hermanos. Los apóstoles, ¿cuándo fue por primera vez que fueron llamados cristianos? ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En Antioquía. Dice en Hechos 11:26, gracias a Martica, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Recuerden Hechos 11:26. Esto aconteció, esto ocurrió, mis hermanos. Ustedes se acuerdan cuando el inconveniente con Esteban, cuando fue apedreado, y un hombre como Pablo era el que sostenía su ropa mientras ellos apedreaban a este Hijo de Dios. Eso es un acontecimiento, está ahí plasmado en las Escrituras y en nuestro corazón. Cuando esta situación se vivió, dice que los apóstoles se fueron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía. Y ahí en Antioquía fue que ocurrió esto que le llamaron por primera vez cristianos. Así que los discípulos en Antioquía se congregaron, dice que todo un año. Pero ¿cuál era el propósito de ellos congregarse? Dice que enseñaban. Y lo que los apóstoles enseñaban era ¿qué, Gonzalo? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Se bloqueó. El evangelio. Los apóstoles iban anunciando a Cristo, iban anunciando el evangelio, la muerte y la resurrección del Señor. Y también diciendo que Él iba a volver una segunda vez. ¿Y creemos esto que vuelve la segunda vez? Amén. Claro que sí viene. Es una promesa de Él. Y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Porque Él no es hombre. Él no es hijo de hombre. Ni para que mienta, ni para que se arrepienta. Así de que los apóstoles se reunieron fue a predicar el evangelio. Ahora, miremos un poco en cuanto al tema hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor manda un mensaje a un hombre, y ese mensaje lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. El mensaje es el siguiente. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Lo que podemos mirar, mis hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que Dios se manifiesta a su pueblo como Padre. Él es nuestro Padre. Él es eterno que nosotros tenemos, nuestro Padre, nuestro Salvador, que nos dio a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No de uno ni de dos, sino de todos nuestros pecados. Es la bendición que nosotros tenemos, mis hermanos, de tener un Padre tan bueno. Pero entonces, ¿será Padre de todos o de los que hemos creído? De los que hemos creído, porque pueden jugar esas palabras, ¿no? Ah, es Padre de todos. Bueno, hay una creación, pero el que tiene a Dios como Padre es porque sabe que Él es hijo dentro de sí y vive como hijo para Dios. Y es lo que debemos de hacer, de vivir como hijos para Él. Nosotros que somos un pueblo llamado, nos vemos pecadores delante de ¿quién? Delante de Él. Pero ahora nuestra esperanza, ahora nuestra confianza es Cristo, el enviado divino. Él, que es el único que puede darnos salvación y perdón de pecados. En una de las enseñanzas, hacía memoria del hermano Amir, dijo en el tema anterior, la propiciación y la expiación, de que por más obras y por más cosas buenas que nosotros pudiésemos hacer,
ninguno podíamos hacer algo para ser salvos. Necesitábamos de esa obra redentora de Cristo nuestro Señor. Y esto es lo que el Padre nos ha dado a su Hijo, a su unigénito, a lo precioso, al Salvador, al que esperaba un pueblo. Pero ahora miramos un poco más sobre esto. Pero lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que aún el creer no es de nosotros. Porque si nosotros hemos creído en Él, es porque Él mismo nos ha dado la fe. Es decir, que no es de nosotros, es de Él. En Éxodo, Dios se muestra como Padre. Ahora en Gálatas, ¿qué tal, mis hermanos, si miramos un momento en Gálatas capítulo 3, versículo 26? Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hace aclaración de cuando mencionamos ahora Padre de todos, pero ¿de quiénes? Aquí da una aclaración el texto. Dice, sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo nos sentimos en esta mañana? ¿Seguros y convencidos que somos hijos de Dios? Necesitamos pedirle a nuestro Señor, ayúdame a vivir como tu hijo. No se nos puede olvidar una cosa, mis hermanos, y es de que mientras haya vida, hay esperanza. ¿Qué clase o qué estilo de vida estamos llevando tú y yo? Yo necesito pedirle a mi Dios que me ayude a vivir como su hijo. Porque de momento fallamos, de momento pecamos delante de Él. Y como que es algo que se nos va. Pero el Señor mismo reargulle dentro de cada uno de nosotros diciéndonos, tú eres mi hijo. Y el pastor ha estado enseñando en lo de Pedro, que no es que su tardanza, que no es que, como dicen muchos, es que porque siempre están hablando de que Él viene y no llega. Pero el propósito está ahí escrito. ¿Es para qué? Para que todos procedamos al arrepentimiento. Y si tenemos vida hoy, tenemos esa oportunidad de parte de Dios. Enséñanos a vivir como tus hijos. Y el que es hijo va a estar en ese clamor. Voy a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos. Si alguien me quiere llamar la atención por esto, lo hace. Conversaba con un compañero. Y hace más de un año que le estoy hablando de Cristo. Pero el día viernes me dice, Víctor, te tengo que decir algo. Lo que pasa es que yo me congregaba, yo asistía con mi familia y poco a poco empecé a alejarme de la iglesia, empecé a dejar de leer la palabra y ya llegó el momento en que dije, no quiero nada más, me voy. Pero el día viernes decía, pero ya quiero regresar. Perdón. Decía, ya quiero regresar, porque estoy entendiendo cada día de que sin Él no tiene sentido nada. ¿Es esto lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos? Que sin Dios no hay sentido realmente. Que Dios nos convenza de esto, de cómo se anuncia, que alejados de Él, pero nada bueno, porque lo malo de Él, lejos de Él sí que lo vamos a poder hacer, pero lejos de Él no vamos a poder hacer nada bueno. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios le estemos pidiendo, ayúdanos,
¿Acaso Pedro en medio de su situación no le dijo, Señor, ayúdame, ten compasión de mí? Y el Señor, no, tú decidiste ir por ese lugar o tú decidiste hundirte o... No, el Señor Jesús dice que lo asió de su mano y lo sacó del problema en el que estaba. ¿Por qué? Porque era uno de sus hijos. Él no nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, porque lo que le dijo a los apóstoles también es para nosotros como su pueblo, hasta el día que Él venga o nos lleve. Mis hermanos, pero si nos lleva vamos a estar eternamente con Él, porque Él es bueno. Ese fue el mensaje que el Señor le mandó a este faraón: deja ir a mi hijo. ¿Cuál era el propósito según las Escrituras? Para que me sirva. ¿Para qué estamos siendo llamados, Gonzalo? Para servir a Dios. A veces no queremos, ¿cierto? O nos da mucho temor. Yo soy uno que yo tiemblo. Y yo a veces digo, no quiero. Pero el Señor me muestra que me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, es para que le sirva. El pueblo estaba cautivo allá en Egipto. ¿Cuántos años? 430 años. Y ese pueblo clamó a Dios. Y dicen las Escrituras que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y por eso manda este mensaje: deja ir a mi pueblo a que me sirva. Si hemos sido rescatados, mis hermanos, si Cristo es el que está en nosotros, tenemos esperanza de vida. Ahora somos su pueblo y esto es una gracia, un regalo de gracia divina, hacernos sus hijos. Porque ¿quién de nosotros puede hacerse hijo de Dios por sí mismo? Nadie. Solamente Él lo puede hacer. Entonces solamente los hijos, no a todos, a sus hijos, los que profesamos a Cristo, los que lo tenemos a Él por Salvador y Redentor, que Él sea el todo en cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces no somos hijos de Dios porque hemos adquirido por un nacimiento natural, sino por un don ¿qué? Sobrenatural. La fe, su gracia, su misericordia derramada en su pueblo, para que vivamos por Él y para Él. Mis hermanos, y si nos cuesta, roguémosle al Señor, Él es bueno. Dios es muy bueno. Y si tú le pides que te muestre su gloria, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque es que Él es un Padre bueno, Padre de nosotros. Y un Padre que le va a negar a sus hijos. Si dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Él es el que está en cuidado de cada uno de nosotros. ¿Queremos tener ese cuidado de nuestro Señor en nuestras vidas? Miremosle a Él. Y si nos estamos desviando en algún momento en el camino, clamemos a Él. Él es bueno. En Efesios capítulo 1, mis hermanos, versículo 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. El versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que reconocemos que nosotros somos hijos de Dios. Mire, algo que decía el pastor Javier hace 8 días, y me fui meditando mucho en esto, y fue
Nuestros hijos seguramente, y aún por mandato de Dios, un día se irán de casa. Se irán. Y en medio de su trabajo, de sus labores, de sus hogares, ya no van a depender de nosotros como padres. Pero nosotros, ¿hasta cuándo vamos a depender de Dios como Padre? Por siempre. Siempre vamos a depender de Él como Padre. Y Él nos cuidará como Padre. Esa es una confianza que nosotros como hijos, como pueblo de Dios, podemos tener, mis hermanos. Él nos cuidará. Romanos 8:14, mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿guiados para qué, mis hermanos? Para creer, para arrepentirnos. Somos guiados para amar, para tener compasión. Es decir, todas estas cosas buenas que nosotros podemos ver y que se pueden reflejar seguramente en algún momento en nuestras vidas, es porque Él es el que nos está guiando. Es Él el que nos ha convencido de cómo debemos de vivir. No es de nosotros. Es que tuve misericordia de un hermanito. No, Dios puso esa misericordia en mi vida para que yo la manifestase. Es decir, que todo es de Él y para Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice así las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como bendición solo para los hijos. Le vamos a ver tal como Él es. Le vamos a ver cara a cara, y así vamos a estar con Él para siempre, gozando en su presencia, dándole gloria todo el tiempo. Ya todo esto terrenal ya acabará. Toda lágrima será enjugada. Todo dolor pasará. Ya no habrá cáncer, ya no habrá dolor de cabeza, ya no habrá nada en nuestras vidas que nos pueda afligir. En ese tiempo, cuando el Señor se manifieste, todo lo primero se acabará. Y llegará ese momento en donde vamos a estar en su presencia, con Él y para siempre, mis hermanos, con Él y para siempre. Efesios 5, 1 y 2 dice así, y terminamos, mis hermanos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? Olor fragante, nuestro Cristo, nuestro amado, nuestro Salvador, por medio del cual hemos sido hechos hijos de Dios. Mis hermanos, si tienen alguna pregunta, algún aporte al final, me pueden buscar. O el miércoles los esperamos aquí y conversamos con el pastor. Tenemos también al anciano Mario, nos puede colaborar con alguna pregunta. Así que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor gracias en esta mañana. Dios, gracias te damos por todas tus bondades, por tu amor, por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por darnos a Cristo, el cual nos ha redimido, Señor, de nuestro pecado. Todos han sido perdonados en el madero, Señor, y todo ha sido por tu voluntad, Señor, en amor para con cada uno de nosotros. Sabemos que un día volverás, oh bendito Dios, y estaremos contigo para siempre. Esto es una esperanza, una vida, Señor, que nos espera porque tú lo has prometido. Todo es, Señor, para darte gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tenemos?